Vamos a avanzar un poquitín, vamos a hablar de ese corazón del siglo XIX que va a ser muy importante para España. Va a tener un episodio importante para el desarrollo industrial de España, aunque bueno, no, no cambia mucho la cosa en conjunto, porque España va a seguir siendo un país muy ruralizado, muy rural, ¿no? Pues va a seguir siendo un país muy rural hasta el franquismo, para que nos hagamos una idea. Un país subdesarrollado. Es, estábamos hablando en el 45, se promulga una nueva constitución moderada, una constitución que reconoce a la reina amplios poderes, que recorta mucho las libertades, que reconoce o proclama la religión católica como la única del Estado, una constitución muy conservadora, que es la constitución del régimen moderado. Y bueno, van a tener unos años básicamente de corrupción, de poco progreso, suspender las reformas, de autoritarismo, de militarismo bastante a ultranza, ¿no? Normalmente los gobernantes, los presidentes van a ser militares, que es un poco lo que le quiere Isabel II, ¿no? Isabel II, hay que tener en cuenta que se ha criado con María Cristina, que es su madre, que son un poco de tendencia absolutista. Han tenido que aceptar ciertas reformas liberales, pero vamos, la cabra tira al monte, como suelen decir. Y es un régimen, pues sobre todo muy corrupto y muy retrógrado. Eso va a cambiar, va a inflarle las narices a todo el mundo, a los progresistas, a los liberales progresistas y a nuevos grupos políticos que van a ir surgiendo a lo largo de la mitad de los 50 en el siglo XIX, los demócratas, por ejemplo, que es una nueva tendencia, digamos, más democratizadora, más ansiosa de libertades, de modernizar la sociedad hasta una democracia más europea, o bueno, europea también depende de qué parte de Europa, ¿no? Porque Europa tiene de todos los colores, ¿no? Igual una democracia más a lo británico, ¿no? Es como va a ser finalmente la restauración, que va a ser más británica. Pero bueno, no pueden acceder al poder porque los moderados manipulan las elecciones, hay elecciones en las que votan cuatro ricos, no vota nadie más, votan los cuatro que les interesa a ellos, ¿no? Encima lo manipulan, cierran las cortes cuando les da la gana, la justicia la tienen completamente controlada ellos, entonces es un régimen corrupto, no es un régimen realmente liberal porque está muy corrompido. Pero en el año 54 una agrupación de militares y intelectuales y políticos de sesgo liberal, más progresista, podríamos decir progresistas, podríamos decir demócratas, que ya los había mencionado, e incluso moderados que ya se les han inflado las narices de aguantar ese régimen tan autoritario de Narváez, sobre todo es Narváez el que está detrás de todo esto, encabezados estos moderados progresistas o moderados reformistas por O'Donnell, por otro militar, O'Donnell, van a protagonizar un pronunciamiento. ¿Por qué? Pues porque en el siglo XIX español los cambios de poder se dieron siempre como consecuencia de pronunciamientos. ¿Qué son pronunciamientos? Golpes de Estado. En el siglo XIX, como el pueblo no se implicaba tanto en el tema político y los políticos no le daban armas al pueblo, pues los pronunciamientos no pasaban de las altas esferas militares y eso entre ellos, el que tenía más fuerza, pues se imponía. 1854, la Vicalvarada, golpe de Estado, pronunciamiento de todos estos progresistas, demócratas, moderados más aperturistas, consiguen acceder al poder, pero solo 2 años. Lo que ocurre es que Isabel II le concede a Espartero la posibilidad de un gobierno en el que elige a O'Donnell como ministro de la guerra y bueno, pues pueden estar 2 años hasta que se canse Isabel II de ellos, ¿no? Es un poco la que maneja las riendas del asunto porque ya os digo que la constitución de 1845 le reservaba mucho poder a la reina, que era una reina que no estaba muy bien de la cabeza tampoco.
Y bueno, es lo que pasaba. Pero los años 54-56, que dura este régimen, más aperturista, más modernizador, van a ser años muy positivos para España. Van a ser años en los que se empieza a construir el ferrocarril en España, se empiezan a hacer grandes obras de ferrocarril, se crean dos leyes, la Ley General del Ferrocarril en 1855 y la Ley Bancaria en 1856 para facilitar la financiación de las obras del ferrocarril. Además, entra la inversión extranjera para estos ferrocarriles y bueno, se empieza a movilizar todo el tema de la industria, la construcción de carreteras, una nueva desamortización de bienes no solo del clero, sino bueno, bienes que estaban un poco inactivos, ¿no? En manos de ayuntamientos o del mismo Estado, ¿no? La desamortización de Madoz y un poco se pretende iniciar una serie de reformas que puedan modernizar España y sacarla de ese oscurantismo en la que la tenía sometida Narváez, ¿no? Son 2 años de bastante prosperidad. Yo os digo, Espartero como presidente del gobierno, otra vez vuelve Espartero. Había vuelto a Gran Bretaña que le habían echado, no sé si os acordáis. Vuelve Espartero. Y ¿os acordáis de, sabéis ese dicho de... Porque Espartero era de Logroño. Y en Logroño tiene una estatua a caballo. Le hicieron una estatua ecuestre. Y es famosa pues por el dicho de que tiene los tal como el caballo de Espartero, ¿no? Pues ese es Espartero, ¿no? Ha pasado a la memoria de los españoles con esa expresión. Vale, Espartero y como ministro de guerra, O'Donnell. Vale, en estos años, estos progresistas, demócratas, etcétera, quieren promulgar un nuevo texto constitucional, que es la Constitución de 1856, que se llama, que nunca llegó a estar vigente. Por eso le llaman la non nata, porque nunca llegó a estar vigente, ¿no? Pero era una constitución más abierta que la de 1845, que era muy rígida y muy reaccionaria. Bueno, este régimen más democrático cae en 1858 nuevamente por veleidades de la reina, que retira a Espartero y a O'Donnell y vuelve a llamar a Narváez para formar gobierno y se inicia otra vez otro gobierno muy... vuelven a recortar libertades, paralizan las reformas, paralizan la desamortización, ¿no? Un poco empiezan a deshacer todo lo que han hecho los otros. Pero bueno, el nuevo gobierno de Narváez, que es de los años 56-57, tiene alguna cosa positiva. Se hace la primera ley de educación en España se hace en esta época para empezar a alfabetizar a los niños, ya que porque el analfabetismo era general en aquella España, ¿no? Era aplastante, era un analfabetismo aplastante. Y se reforma la educación para pues, que empiece a ser una educación más moderna. Eso podríamos decir que es lo más interesante que hizo Narváez en esos años, porque fueron años también de gran corrupción, de gran inmovilismo político. Narváez empezó a meter a la nobleza en las cortes, es decir, no entrar en las cortes por haber sido elegidos en elecciones, sino porque a Narváez le interesa que los grandes nobles estén en las cortes. Al final es un poco transformar el régimen absolutista en un régimen corrupto liberal en el que mandan los mismos que mandaban siempre y las cosas no cambian y las reformas no existen. Entonces, bueno, estos nuevos años del régimen moderado, 56-57 con Narváez, son un poco volver a lo de antes, volver a la Constitución de 1845 en la que se sienten cómodos, aunque luego no la cumplan lo que quieren, lo que les interesa, ¿no? Y bueno, y volver a la corrupción y al ultracatolicismo y a todas estas cosas que tanto le gustaban a la reina, ¿no? Pero esto se les acaba. Poco después hay nuevamente
movimientos. La reina vuelve a convocar esta vez a O'Donnell, ya no está Espartero, creo. Esperad que me voy a asegurar porque tengo aquí el chivato. No, ya no está Espartero, ya es un gobierno unionista de O'Donnell que va a durar entre el año 58 y 63, que va a ser una pasada, ¿no? Tantos años de gobierno sin movidas es una pasada en España, ¿no? 4 años y medio estuvo O'Donnell con su gobierno y con un nuevo partido fundado por él que se llama Unión Liberal y que va a ser un partido que le va a dar bastante prosperidad a España en estos años de tranquilidad, en los que no va a haber movidas gordas. O'Donnell va a iniciar una serie de reformas de la Constitución incluso para hacerla más aperturista, para conceder nuevas libertades, para ampliar el voto a más gente. Creo que votaban 100.000 aproximadamente con la Constitución de 1845. O'Donnell la reforma para que el voto sea de unos 500.000, tampoco creéis que muchos. Y es interesante que en esta época, aparte de todo el desarrollo industrial, del ferrocarril, de las reformas para conceder nuevas libertades, O'Donnell es un liberal convencido, se inicia también una serie de empresas bélicas en el extranjero, un poco para recuperar el prestigio de España, que había quedado por los suelos, ¿no? Desde la guerra con los franceses y la pérdida de las colonias en América, el prestigio de España está por los suelos. Y O'Donnell hace una serie de intervenciones con Francia en Indochina, en el norte de Marruecos, 59-60. En América creo que también hay alguna. Sí, en México hay otra intervención por el impago de la deuda. Y en general, bueno, O'Donnell inicia esta serie de empresas pues para decir, oye, aquí estamos, España está aquí, ¿no? Al final a España no le aportan nada, todas esas guerras a España no le aportan nada, es simplemente para decir que nosotros también estamos aquí, ¿no? Muchas veces de la mano de Francia, ¿no? Porque es el aliado, Francia, y muchas veces de la mano de Francia. Y sí, es el aliado, aunque tuvimos esa guerra tan gorda, enseguida nos entendimos otra vez. Y bueno, pues el régimen de O'Donnell va a durar hasta 1863, creo, a ver que lo mire, sí, hasta 1863, un régimen de gran prosperidad para España, pero va a caer por una serie de escándalos, de corruptelas políticas y por problemas con crisis de subsistencias y malestar. En Cataluña también, revueltas en Cataluña siempre había revueltas, siempre había movidas, sobre todo con la industria, con la explotación de los trabajadores, con la industria lanar, con todas esas cosas siempre había movidas. Y bueno, y finalmente, pues en el 63, la figura de O'Donnell queda finalmente manchada y Isabel II vuelve a llamar a Narváez para formar gobierno. Entre el 63 y el 68, a todos estos demócratas, liberales, progresistas, moderados de Unión Liberal, Narváez los va a quitar del medio, los va a apartar otra vez. De hecho, incluso va a fusilar a O'Donnell. No sé por qué clase de proceso le haría Narváez, pero vamos, se le quería quitar de encima y lo consiguió. Fusilan a O'Donnell y durante esos años, va a haber 5 años nuevamente de Narváez y de nuevo recorte de libertades, vuelta a la Constitución del 45, a la pura Constitución del 45, al conservadurismo más duro, bueno, pues eso, a un régimen bastante retrógrado, ¿no? Ultracatólico y de gran restricción de libertades, libertad de prensa, controlan a la prensa, limitan el voto nuevamente, etc. Pero el régimen de Narváez va a tener el problema de que es un régimen muy corrupto. Siempre está beneficiando a sus amigos, siempre están manipulando las elecciones. Curiosamente los moderados ganan, pero con mayorías abrasadoras, abrumadoras, ¿no? Y todo esto pues un poco va a fomentar que estos que han quedado fuera, a los que Narváez ha expulsado
pues por las buenas y por las malas. Es decir, el que no se quería ir por las buenas lo echaba de mala manera. Van a empezar a conspirar contra él. Y van a alcanzar el pacto de Ostende, creo que es 1866, en el que los moderados unionistas de Unión Liberal, los demócratas, los progresistas, de la mano de ciertos militares que han conseguido prestigio en estos años, como puede ser Prim, que es un militar catalán, como puede ser Topete, que era un almirante de la flota, como puede ser, a ver si que había otro, Serrano, una serie de militares con bastante prestigio en esa época que se van a ver mostrar partidarios de, oye, esto no puede continuar así. Estos moderados hay que quitarlos del poder o vamos a retroceder al Paleolítico. Y lo que ocurre es que llegan a un acuerdo en el Pacto de Ostende y en 1868 se produce la revolución. Se produce el alzamiento, el pronunciamiento y finalmente, después de la batalla de Alcolea, porque Narváez no se iba a ir por las buenas, después de la batalla de Alcolea consiguen derrotar a los moderados e implantar un nuevo régimen. Un régimen antiborbónico, un régimen anti-Isabel II. Isabel II ya se le acabó el reinado en el año 68. Van a expulsar a los Borbones de España y va a empezar lo que se ha conocido en la historia como el sexenio democrático. Va a ser posible ese sexenio democrático gracias a la unión de partidarios de la monarquía parlamentaria, es decir, una monarquía en la que el rey no tenga poderes, a los partidarios de un régimen más democrático, los demócratas, a los partidarios incluso republicanos, empiezan a aparecer republicanos, a los unionistas, que son más afines, aunque son moderados, son más afines a realizar reformas democráticas, ¿no? Y ese va a ser el régimen del que voy a hablar en el próximo vídeo, que va a ser el sexenio democrático. En el sexenio democrático va a pasar de todo. Va a haber una constitución casi democrática, porque las mujeres no podían votar, pero sí que había un sufragio universal masculino. Va a haber una fase monárquica, de monarquía parlamentaria, y va a haber incluso una última fase republicana. La primera república está dentro del sexenio revolucionario, ¿vale? Y es una época muy interesante con las nuevas ideologías, surgen los movimientos obreros en esa época. No es que antes no hubiese protestas en el mundo obrero, sino que surge la Asociación Internacional de Trabajadores, llega a España, llegan los socialistas y los anarquistas a España, ¿no? Pero bueno, de eso voy a hablar en el próximo vídeo, ¿vale? Venga, gracias, hasta luego.